Hola, don Alfonso, buenos días. Para usted, don Alfonso, para los compañeros de la mesa de trabajo y todas las personas, todos los internautas y oyentes que hasta ahora están con Colmundo Radio. Sí. Y pues, don Alfonso, yo escuché los dos audios que usted me envía, Sí, claro. aparentemente médicos. Uno de ellos realmente me dejó muchas dudas, primero por un lenguaje soez que utiliza en la conversación que hace, que pues no es como propio de un médico. Sí, todos los médicos decimos groserías y a veces dentro de una cirugía más, Sí, claro. porque para desestresarnos, ¿no? Para desestresarnos de la tensión que hay durante un acto quirúrgico, por ejemplo, Sí. no tanto groserías, sino chistes flojos, pero tratamos de mantener la calma a pesar de la tensión que puede haber en un acto quirúrgico y más cuando están trabajando en la unidad sellada. Así le digo yo al cerebro, la unidad sellada, que es pues en un carro, en una nevera, en cualquier equipo, la unidad sellada es como lo más importante y pues trabajar allí no es fácil. Pero Alfonso, yo la opinión que le voy a dar es basada en dos circunstancias, dos de las, digamos que la información que hay es muy fragmentaria. Sí. La clínica de la Fundación Santa Fe ha sido extremadamente prudente en dar información científica, información sobre los daños, el control de daños que se le hizo al paciente en la cirugía que se le hizo, de las dos cirugías que lleva, una en la cabeza, otra en la pierna izquierda, el muslo izquierdo, pero no ha informado cuáles fueron los daños que se encontraron. El único reporte que yo conozco en ese sentido es de la clínica Medicentro, a donde fue llevado inicialmente el paciente, don Miguel Uribe Turbay. Anoche veía una información, un parte médico en el que entre las 4 o 5 palabras para mí claves es donde dice que por medio de imágenes diagnósticas, resonancia magnética, TAC cerebral, detectaron pues que había, lo describe así con esas palabras, daños intracraneales complejos, esas tres palabras, daños intracraneales complejos, o sea, dentro del cerebro hay daños complejos, no los especifica, no dice de qué tipo, pero esas tres palabras para mí son claves. Y otro es de alguna de las entrevistas que vi, en el sentido de que dice que la bala entró por el parietal izquierdo, entró. No sabemos, no se describe orificio de salida, luego, si es así, si no hay orificio de salida, el proyectil está adentro de la cabeza, o los fragmentos, los restos del proyectil. Con esas dos informaciones, lo que yo puedo decir y adelantar es que, dependiendo de la trayectoria de la bala, pues hay daños en la corteza cerebral, muy probablemente hay daños en el ventrículo izquierdo, y lo que sí hay en todo el cerebro, pues después de una contusión de estas, una bala lo que produce dentro del cerebro es un daño, en la trayectoria va produciendo pues una serie de destrozos que finalmente se convierten en lo que se llama edema cerebral. Edema cerebral. Se hincha el cerebro, se inflama, se hincha, y cada día que pasa se hincha más hasta cuando ya empieza a revertir, más o menos al tercer, cuarto día, dependiendo del tratamiento que se haya colocado, que seguramente es el mejor, a punta de corticoides y otras sustancias para tratar de reducir el edema cerebral, la hinchazón cerebral, porque es la que decide, es la que indica el pronóstico del paciente. Si el edema cerebral es tan masivo, tan importante, que termina produciendo lo que se llama herniación de la amígdala cerebelosa, esa es como la clave, herniación de la amígdala cerebelosa. Si se produce ese hecho, si el edema cerebral, la hinchazón es tan contundente que se produce una especie de hernia interna dentro del cerebro, es la muerte. Si se produce ese fenómeno de herniación de la amígdala cerebelosa, prácticamente no hay reversa, ya
el paciente está más allá que más acá de la muerte, pues siempre hay milagros, ¿no? No sabemos, don Alfonso, de pronto el parte médico que nos anuncia nuestro amigo, tal vez Jorge, que habló ahorita, Sí. seguramente hay algunas luces, algunas pistas sobre el estado del paciente en este momento, pero ninguno de los partes médicos que yo he visto de la Fundación Santa Fe menciona los daños intracerebrales que sufrió el paciente. Amén de un daño, no sabemos, parece ser, porque en el primer parte de la Fundación Santa Fe, que para mí fue muy decir, le decía yo a mi señora, no, mija, este hombre está muy mal. Hablaba de que estaba también el vascular periférico. O sea, había un médico especialista en el equipo de cirugía llamado para tratar el daño de algún vaso importante, me refiero a alguna arteria, a alguna vena. Pensé en un principio que podía haber sido que habían roto la carótida, la arteria carótida, tenemos una a la izquierda y otra a la derecha, pero no, parece que por ahí no fue la cosa. Entonces el daño vascular fue que rompió alguna arteria del muslo, probablemente la arteria poplitea o más arriba la arteria femoral común, y eso pues también puede ser una hemorragia impresionante. La falta de sangre en un cerebro también muy lastimado, esa suma de factores pueden ser realmente muy nefastos. Eso le puedo decir, don Alfonso, es mi análisis modesto con la poca información que tenemos disponible. No sé si tengan ustedes algunas preguntas. Varias preguntas. Sí, señor. Uno de los médicos decía que si él vive, tendría problemas para hablar y tendría que ser con terapias que volviera a recobrar esa actitud. Claro, don Alfonso, porque lo que está claro es que el proyectil ingresa por el lado izquierdo del cerebro, por el lado izquierdo del cráneo, mejor, rompe el hueso. En uno de los audios que usted me envía, sí, que claro, pareciera ser de médicos que han tenido la oportunidad de ver las imágenes diagnósticas, radiografía, resonancia magnética, TAC, habla de fractura conminuta, o sea que el hueso se rompió en varios pedazos, además de los pedazos de la bala que estarían alojados dentro del cerebro. Pues es por lo que daña es parte del hemisferio izquierdo, o gran parte del hemisferio izquierdo, y recordemos que en el cuerpo humano el hemisferio cerebral izquierdo controla los movimientos del hemicuerpo derecho, es decir, la parte izquierda del cerebro controla todos los movimientos del lado derecho y viceversa. El hemisferio cerebral derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo, porque hay una decusación, se llama así, se cruzan las vías neurológicas descendentes y funciona de esa manera. Entonces va a quedar seguramente con secuelas muy severas en mi cuerpo derecho. Si él es diestro, si su brazo dominante para su mano y brazo dominante es el derecho para escribir, para todas las actividades que realiza, pues va a tener daños muy severos en la motricidad del hemicuerpo derecho, además de la disartria, o sea, la dificultad para hablar, que seguramente se va a presentar también por los daños cerebrales que están en la trayectoria de la bala, que quedan por ese lado precisamente de la región parietal izquierda de la corteza cerebral. Entonces va a quedar con secuelas muy severas, pues solo Dios sabe, sí, realmente. Claro. He visto casos de recuperaciones extraordinarias, don Alfonso, incluso personas en las que la ciencia médica decidió dejar la bala allá adentro. Ajá, son, sí, personas que seguramente van a tener incluso problemas de dolor de cabeza muy severos, ajá, toda su vida por los daños cerebrales que quedan, pero sí, efectivamente va a quedar con una discapacidad que puede ser bastante significativa en lo que tiene que ver con la parte, con la movilidad de la parte derecha de su cuerpo, don Alfonso, porque el hemisferio izquierdo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. Ahora, doctor, ¿usted recuerda cuando el atentado a Ernesto Samper Pizarro? Sí, señor. Sí, señor. Claro, ¿por qué sí, con tanta bala que le dieron y también era lo mismo, duró mucho tiempo, como que se iba a morir y no se murió? ¿Usted recuerda qué fue lo que sucedió?
Bueno, no exacto, digamos que sí, en el aeropuerto el Dorado estaba el doctor Ernesto Samper Pisano, recibió, si no estoy mal, 7 impactos de bala, Sí, claro. pero yo no recuerdo si en el cerebro recibió alguno. Bueno, el doctor Julio Enrique dice que no. Es que en una oportunidad que gracias al doctor Horacio Serpa Uribe, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el Chica Mocha. Yo le pregunté por eso y yo le dije, bueno, ¿y usted por qué se murió? Y entonces llega y me dice, ¿y usted no sabe cómo me dicen a mí? Digo, no. Entonces, Horacio Serpa, Bojote. Entonces dijo, por eso es que me dicen, Bojote, usted, al Bojote no le pasa nada. Al Bojote Sí, sí, sí. Los impactos que recibió el doctor Ernesto Samper fueron en el abdomen, también en el tórax, Sí. en las extremidades. Total, si no estoy mal, fueron 7 impactos de bala, pero ninguno interesó el cerebro, don Alfonso, ninguno, ni órganos vitales, es decir, el corazón, el cerebro. Pues todos los demás órganos son importantes, por supuesto. El doctor Samper seguramente tuvo graves daños en los intestinos. Es probable que haya roto algún pulmón. Yo no recuerdo el control de daños de aquella época, pero sí la anécdota es que él tiene 7 impactos de bala recibió en esa ocasión, de los cuales varios están dentro del cuerpo. Sí, Pero claro. decidió dejarlos allá quietos. Pero entonces ninguno fue en el cerebro o en el corazón o en alguno de los órganos. Esos dos son como los más vitales, definitivamente, ¿no, don Alfonso? Sí, claro. Conozco pacientes, yo alguna vez en cirugía como ayudante de Joaquín Valderrama y de Joaquín Valderrama en la parte de cirugía general y de cardiólogo, no recuerdo en aquella época cuál. Operaron ellos, yo simplemente era el ayudante, un paciente con herida de bala en el corazón y se salvó Ah, ya. ese paciente, pues milagros de Dios que ocurren, don Alfonso. Sí. Ahora, Pero sí pasa, ¿no? Sí sí, pasa, lo mismo en el cerebro, hay gente que sobrevive, algunos sin mayores secuelas y algunos pues con daños muy grandes, quedan muy discapacitados. a ver, don Jorge. Doctor Elkin, perdón, con los buenos días. Doctor, de acuerdo a ese diagnóstico suyo, médico y científico, se dice en este momento que el paciente del que estamos hablando, el senador Miguel Uribe, está en un estado crítico, pues me imagino que eso es un estado como de coma o algo así. ¿Por cuánto tiempo la persona puede resistir así o no se sabe o puede pasar muchos días o pueden pasar meses y la persona puede quedar en ese estado? A ver, el paciente, de acuerdo a la información, tanto los audios que me envió don Alfonso como pues lo que uno sabe de su carrera médica y el parte médico, los partes médicos oficiales, está en coma inducido. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente no está consciente, está en un coma profundo, inducido con medicamentos. Se le mantiene así como para que precisamente el cerebro esté en reposo absoluto, disminuya la hinchazón o edema cerebral y de esa manera se contribuye a que haya pues una recuperación muy lenta pero progresiva. Un paciente puede ser mantenido en coma inducido por semanas, incluso meses. Yo conozco algún paciente, algún amigo mío que tuvieron que mantenerlo en coma durante 40 días. No por una cirugía en el cerebro, por una cirugía en el abdomen, se le complicó una cirugía de bypass gástrico, se complicó con una peritonitis terrible y tocó mantenerlo en coma 40 días, es decir, dormido 40 días. Eso no es fácil, depende pues ahí del anestesiólogo y los médicos intensivistas están en la cuerda floja porque si se pasan de medicamento, pues se les muere el paciente, ¿no? Sí, oiga, es que no es ni mucho menos una responsabilidad o un error médico, simplemente que es muy, muy difícil calcular la dosis exacta para mantener al paciente en coma, es decir, dormido, de tal manera que el cerebro tenga como la oportunidad de recuperarse aún más, y eso trae otros problemas. Sí, claro. Hay que estarle haciendo movimientos constantemente de sus extremidades, de sus piernas, haciendo como una especie de fisioterapia activa y cambiando de posición al paciente, porque de permanecer todo el tiempo en una misma posición, Doctor. en pocos días empiezan a presentarse lo que se llaman las escaras de decúbito.
las escaras de decúbito, unas erosiones en la piel que se van incluso haciendo profundas, por estar siempre en la misma posición. De manera que hay que balancearse de una manera yo admiro a los profesionales que trabajan como intensivistas, sí, no solo a los médicos, sino a todo el personal que trabaja en esas salas de cuidados intensivos, porque realmente está uno en la frontera entre la vida y la muerte todo el tiempo. Con este paciente, el doctor Miguel Uribe, y con todos los que deben estar en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe en este momento, don Alfonso y compañeros. Bueno, y finalmente, yo recuerdo una entrevista que le hicimos al doctor Carlos Amaya, actual gobernador de Cundinamarca. Él tuvo un accidente y nos contó que precisamente en el accidente lo que sufrió más fue el cerebro. Dijo, eso fue peor que me hubieran metido no sé cuántos tiros. ¿Por qué él sobrevivió? Ese es un caso supremamente raro, ¿no? Al ser un accidente, en este caso de tránsito, sí, donde lo que hay son unos golpes sobre el cráneo con fracturas seguramente. Sí, claro. Fracturas, fracturas que incluso pueden llegar a ser deprimidas, o sea que se hunde la tabla del cerebro. Se llama así, o le decimos así, la tabla del cerebro, los huesos. Es más, doctor, él contó que una anécdota, porque él no tenía seguro exequial, ¿no? Entonces la familia fue a buscar una funeraria, porque un seguro exequial y para los costos del sepelio, y hicieron eso muy prudentemente, y que prácticamente ya todo el mundo estaba listo, ¿no? Que se iba a morir. Y él entiendo que camina bien y habla bien, yo lo he escuchado y habla bien, no sé usted si lo ha escuchado últimamente, a Carlos Amaya. Sí, claro, cuando anunció que ya no iba a ser candidato presidencial. Sí, claro. Lo escuchamos ese día. Eso es como también... y no le quedaron secuelas, es decir, no habla enredado, no habla... No. Perdónenme la palabra, y no es discriminatoria ni peyorativa, no habla tartajo. No, tartajo. Eso se llama disartria, esas dificultades para hablar que quedan después de daños cerebrales. Y por otras razones, por ejemplo, por una hemorragia cerebral, por una trombosis cerebral, que se afectan los centros del habla, pues las personas quedan con disartria, con una dificultad para hablar, para articular las palabras, porque todo el control maestro está en el cerebro. Entonces, pero en ese caso de Carlos Amaya, seguramente hubo fracturas en el cerebro, en el cráneo, pero no hay digamos, una laceración cerebral. Que la bala, al pasar, en el caso de Miguel Uribe Turbay, en su trayectoria va destrozando partes del cerebro. En este caso, por la trayectoria, presumo que la corteza cerebral y el ventrículo izquierdo. El ventrículo es como un acueducto interno que tiene el cerebro, un acueducto interno. Tenemos ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Por ese acueducto circula un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que es un líquido pues que nutre, alimenta y limpia el cerebro, tiene su propio acueducto, y ese es el problema grave. Al dañar una estructura de esas, ese acueducto se altera, ese líquido se empieza a acumular, lo que llamamos hidrocefalia, don Alfonso, hidrocefalia, los famosos niños con hidrocefalia, y ese líquido empieza a hacer presión contra el seso, lo que llamamos los sesos, es decir, el cerebro, la sustancia gris, la sustancia blanca, el hipocampo, los núcleos amigdalinos, el cerebelo, bueno, tantas cosas que tiene el cerebro, tantas estructuras que lo componen. Y esa presión es la que, si no se encuentra por dónde desfogarse, termina causando una hernia interna de una estructura que está en la parte de atrás del cerebro, en el cerebelo, y pues que es la que controla lo que son la herniación de la amígdala cerebelosa, produce paro cardiorrespiratorio, y ahí termina todo. Entonces, esa posibilidad de que ese acueducto, ese ventrículo, por la laceración del cerebro que produce la bala al pasar, esté causando ese edema cerebral y esas alteraciones en ese acueducto interno, pues es lo que en este momento los médicos están tratando de controlar. Imagínese usted a punta de corticoides, don Alfonso, porque toca así, no solamente corticoides, otras drogas muy especiales también, incluso yo creo que los corticoides
en este momento van pasando de moda para eso, pero toca usarlos y a dosis masivas, tratando de reducir la hinchazón cerebral. Muy bien, doctor Elkin, muchas gracias por esta explicación muy gentil y nos vemos el próximo jueves, ¿le parece? Eso espero, don Alfonso. Nosotros, por fortuna, como lo decía Jorge al principio, estamos aquí vivos y sanos, por fortuna. Esperemos que para el jueves el pronóstico del paciente Miguel Uribe haya cambiado de muy crítico o pronóstico estado de salud muy crítico, pronóstico reservado, a un estado estable en recuperación. Pues esperemos que así sea, por el bien de Colombia, por el bien del país, por el bien de todos los colombianos, todos,